Estimados, muy buenas tardes. Bienvenidos a de Tecnólogos. Aquí está la 2546 y la 2547, siendo 4, 5 minutos de la tarde, 16 de octubre de 2020, a nuestra sesión. Mi nombre es Jens Rodríguez. Vamos a hablar de las oportunidades y derechos. Voy a dar para nuestra sesión de hoy. Primero, saludo de directa. Luego vamos a hacer un tema de acción adecuado. Y finalmente, 4, vamos a tener. Entonces, vuelvo a los importantes del proceso. Vamos ya fácil. Aquí, por favor, porque cada vez semanalmente 3 donde usted para sobre fechas que están todos el segundo importante es cuando puede continuar puede acceder a una versión lineal para el programa. Es importante también de que la información, la interactiva es muy por favor, si la que tiene información para ustedes, para iniciar únicamente incluir la acceso eso le invitamos muy que le va a hacer aquí como tal la actividad es ya el foro allí el enlace que va a como es y las clases el información en estos ustedes van a entender cómo no es de simplemente nosotros ustedes de evaluación. Por favor. Estamos en nuestro tema sobre asumir deberes y derechos y quiero iniciar hablándoles de la forma como ustedes cómo ustedes deben presentar. Entonces venimos aquí. ¿Están viendo la pantalla Foro Asumir? Sí, señor. Bueno, entonces les recuerdo que los foros calificables tienen un esquema que corresponde venimos acá, venimos acá, venimos acá, venimos acá, venimos acá, que corresponde a dos elementos básicos. Uno es leer como tal el contenido de la evidencia y dos es verificar el instrumento de evaluación. La mayoría de aprendices solamente han dado un aporte. Disculpe. Aquí. Bueno, estamos acá. Coloco el ejemplo de Natalie.
¿Me están viendo aquí? ¿Me confirma? ¿Están viendo a Natalie? No. No, Sí. profesor. No, señor, Yo solo solo se ve veo, la... solo se ve su imagen, profesor. Listo, ya entonces comparto nuevamente. Pestaña de Chrome. Listo. Vamos acá. Esta no es. Esta no es. Listo. Aquí estamos. Vamos acá. Salimos de acá. Salimos de acá. Listo. Entonces compartimos. Listo, estamos acá. ¿Ahora sí está viendo el foro? Sí, señor, ya se ve el foro. Listo. Entonces, les recuerdo que este espacio colaborativo, la idea es que ustedes den su aporte, como aquí lo hizo Natalie Borrego, y entonces ustedes deben venir aquí a comentarios. Y es necesario que le den un comentario a lo que como mínimo deben comentar a 2 compañeros de ustedes para completar su calificación. Estoy muy preocupado porque muchos solamente han dado su aporte, pero no han comentado a sus compañeros. Entonces, por ejemplo, ella dio, José Reyes, lo mismo, solamente dio su comentario, pero no han dado los comentarios como tal a sus compañeros. Cuando alguien solamente da su comentario y no da el comentario a su compañero en esa situación, pues simplemente coloco la calificación de 60 puntos. Recuerden que ustedes tienen que sacar como mínimo 75 para aprobar. ¿Cómo se logra? Pues dando su aporte, como lo hicieron con todas las de la ley, pero complementándolo a través de, a través de darle el comentario a sus compañeros. Entonces, es muy, pero muy importante que se tomen el tiempo de verificar si ya le han dado el aporte a sus compañeros o no. En nuestro caso, el foro, recuerden que al ser calificable, él solo es la nota de un RAP. Si ustedes no lo presentan como tal, entonces se quedan sin esa calificación. Vamos en este momento. Profe, una pregunta. Sí, O sea, que eso quiere decir que, pues yo creo que solo di un aporte, pero me gustaría complementar, porque son 3 aportes en el foro pasado. correcto. Creo que se podría terminar la actividad en este caso. Sí, Podríamos. no hay ningún problema. Digámoslo así, el caso de nosotros, estamos de acuerdo al cronograma, se da un corto tiempo, digamos que es la normalidad de presentar la evidencia como tal, pero nosotros no queremos que ustedes pierdan el proceso ni que se cuelguen. Entonces, solamente es que ingresen nuevamente al foro. El foro como tal, le recuerdo la dinámica del foro, préstenme mucha atención. El foro, voy a mostrarlo nuevamente aquí disculpe, lo muestro aquí con el foro directamente. Ay, Dios, Dios, Dios. Entonces, la dinámica normal de los foros que tenemos, esto se aplica para todas las áreas, está aquí. Fecha. El 28 de septiembre se abrió el foro como tal. Y entonces ahí empezaron cada uno a dar sus aportes. Expliqué la primera vez que que participamos en el foro, expliqué que la idea no era colocar su aporte aquí, porque algunos compañeros hicieron un larguero que se hace imposible para estudiarlo y para leerlo, sino que lo ideal era anexar un documento en Word, preferiblemente, o en PDF, con su participación.
Entonces sigo explicando la dinámica. Por aquí. Aquí. Según el cronograma, el día 2 de octubre cerraba este foro. Entonces yo le hice el cierre como tal al foro con una conclusión, pero coloqué una nota aquí. ¿La están leyendo? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor, sí se ve. Dice, pueden seguir dando sus aportes, ¿sí? Pueden seguir dando aquel aprendiz que no ha participado todavía. El cierre solo es para cumplir el cronograma. Entonces, si alguno no ha hecho su aporte, no ha participado en este foro, pues puede sin ningún problema ingresar y realizarlo. Ya no se va a sacar 100 puntos, pero se va a sacar 80, se va a sacar 90. Lo interesante aquí, recuerden que nuestra meta es aprobar, que no tengan nada en D, porque cuando termina la fase, se evalúan los que, un momento, de verdad, que son compañeros, se evalúan los compañeros que están al día o los que no están al día, y allí es donde empiezan los trámites administrativos para convocarlos o llamarlos a un comité académico. La idea, ¿cuál es? Que ustedes puedan desarrollar el foro. Aquellos que no lo han hecho, pues háganlo. Aquellos que lo han hecho parcialmente, es decir, que solamente dieron su aporte y están preguntándose por qué no tengo calificación o por qué no me aparece calificado ese RAP. Recuerden que el RAP se califica cuando usted aprueba la evidencia. La prueba, aquí se dio claramente la indicación cuando inició, ¿sí? Entonces, retroalimente, ¿a quién? A 3 compañeros para alcanzar su calificación. Y el criterio de calificación de todos nuestros foros, aquí en el SENA, recuerden que es la rúbrica TIGRE. Es decir, que su aporte para que nosotros en realidad lo valoremos en su máxima expresión es que genera discusión, ¿sí? Es que tiene hilación, que tiene que ver todo con el tema, que si usted leyó a su compañero su aporte, en realidad le hace un aporte serio que tiene que ver con el tema. No se sale por la tangente, sino que está enfocado en el aporte que su compañero le está dando, ¿sí? Entonces, esta rúbrica es la base para calificar los foros y es la base para que ustedes aporten y participen adecuadamente en los foros. Vuelvo a mi explicación. Mi pregunta es, ¿a este punto está quedando claro la explicación que estoy dando? Es claro, es claro. Profe, yo quisiera preguntarle dónde se ve la nota de los foros. Dime. Que yo quisiera preguntarle dónde se ve la nota de los foros. La nota de los foros, ella se traduce cuando ya es calificado en el libro de calificaciones, allí en el RAP correspondiente. Ah, ok. O sea que esa no la vemos por valores, sino que al final la vemos en A o en D. Exacto. Entonces, aquellos que ya dieron su aporte, el caso tuyo me parece que todavía nada más diste el aporte, pero no le has dado el aporte a tus compañeros, ¿no es cierto? Estás ahí. No, profe, yo sí di el aporte. ¿Sí? Ah, bueno. Sí. Entonces, el RAP correspondiente nos da la calificación, ¿vale? Cuando 100% ya automáticamente califica el RAP. Los que lo tienen incompleto, pues todavía no se les ha calificado, los otros sí. ¿De acuerdo? Está bien, muchas gracias. Listo. Entonces quería hacer un poquito énfasis en lo que es el material de formación. El tema es muy interesante, los dos casos tocados son muy interesantes. El fuerte que tenemos que desarrollar nosotros es lo que son valores y ética, porque como tal los deberes y los derechos, es decir, la normativa como tal es muy bonita y es muy romántica. Pero hay una frase que es un poquito ofensiva, pero es muy real, que dice, echa la ley, echa la trampa. Siempre que alguien se enfrenta a sus deberes o se enfrenta a la aplicación de a hacer cumplir los derechos de otra persona,
hay una tendencia a buscar un punto de quiebre, mirar por dónde pisotea un poquito a los demás o por dónde se sale por la suya. Pero cuando alguien desarrolla sus valores, una serie de valores fuerte y es ético en su quehacer, ese margen que tenemos de los deberes y los derechos verdaderamente cobra mucho peso. ¿Qué es interesante? Es muy interesante. Discúlpenme un momento. Es muy interesante entender que esos deberes no es un capricho como tal, sino está enmarcado dentro de los derechos humanos. Y en nuestro país está enmarcado dentro de la Constitución política. Por eso, tanto en el caso de la libertad religiosa como la libertad de expresión, allí en nuestro foro vamos y recurrimos a lo que es la Constitución política. Pero hay cosas que aún nuestra Constitución no lo tiene tan claro, por eso muchas veces se apela a lo que son los derechos humanos. Por eso, en medio del conflicto que lastimosamente aún se vive en nuestro país, se requiere mucho a las Naciones Unidas, porque ellos verdaderamente le dan otro margen o le dan otro esfuerzo al cumplimiento de los derechos personales. Entonces, como tal, los derechos humanos, tenemos que entender hasta dónde llegan mis derechos y hasta dónde llegan mis deberes. Esto no se logra a no ser que tengamos una base muy fuerte en ética y en valores y que tengamos una base muy fuerte en principios éticos. En nuestro ejercicio, en nuestro tecnólogo, le estamos dando muy fuerte a lo que es esos valores a nivel empresarial y a nivel profesional, sin dejar de lado lo importante que es el desarrollo como persona. Nosotros aquí en el SENA creemos que por encima de tener un buen conocimiento, ustedes pueden en realidad dedicar un buen tiempo a estudiar la normativa, aprenderse en todos como tal los decretos, los artículos, y es muy válido, pero se van a encontrar en la vida real con personas que para nada respetan las normas y que ignoran de frente lo que son los derechos y los valores de las personas. Entonces, nosotros aquí en el SENA, ¿qué deseamos? Que ustedes desarrollen un equilibrio. Primero como personas, porque en realidad una empresa, su mayor potencial, como algunos lo aportaron en el foro, son los colaboradores, seres humanos de carne y hueso, que como en el caso de Augusto tenían en realidad un problema muy grande a nivel personal, a nivel familiar, pero esto no le indica o no le autoriza para romper con los protocolos, no le autoriza para pisotear las normas que en realidad hacen que la empresa como tal tenga la estabilidad. Entonces, ¿qué es importante reflexionar aquí? Yo quiero que reflexionemos por un momento. Un derecho, ¿sí? El derecho a la libertad de expresión. En el caso número 1, ese derecho es controversial, ¿sí? Y yo quiero que ustedes piensen en realidad, o que alguien me aporte, ¿dónde está la controversia? ¿Dónde está la controversia de este derecho a la libertad de expresión? Por favor, alguien que levante su mano y me colabore en esto. ¿Alguien está aquí conmigo? Muy buenas tardes. Hola, ¿Alejandro o Alex? Alex. Alexander. Muy bien, Alexander. Sí. La controversia está pues de que todos dos están expresando su derecho de la libre expresión, solamente que de acuerdo a cómo ellos la están viendo. Y está controversial porque pues, uno al publicar una pancarta de expresar pues su libre culto está ofendiendo a otro que no va a favor de él, entonces siente que está vulnerando su derecho. Entonces por eso la controversia, por lo que como son dos puntos de vista diferentes,
donde no hay un común acuerdo entre los dos, entonces ambos se conflictan entre sí. Muy bien. Qué interesante, porque es lo que ustedes se van a encontrar en su desempeño laboral. Ustedes se van a encontrar con personas que piensan diferente a ustedes, ¿sí? Pero no por ello quiere decir que ustedes van a pisotear en realidad el libre desarrollo o la opinión de otras personas, ¿sí? En mi opinión, juntos están obrando mal y están mal enfocados en cuanto al derecho de la libre expresión, juntos. Porque en nuestro entorno vamos nosotros en un país, en un territorio que está tan polarizado. En todo momento nuestras acciones, aún un comentario, aún incluso, afortunadamente ya pasó esta época, pero el llevar una camisa de un color o estar apoyando cierto ideal, pues nos coloca en riesgo por la falta de tolerancia y por lo pesada que está el ambiente en la actualidad. En este momento, pues estamos viendo una movilización campesina y es un derecho, una movilización indígena campesina, y es un derecho. Ellos tienen todo el derecho para hacerlo, pero ya vemos en los medios de comunicación que están totalmente polarizados, están en contra, y allí es donde nosotros tenemos que tener una base fuerte en entender de qué lado nos ponemos y cuál es nuestra postura. Es algo, una línea muy delgada, ya te doy la palabra, una línea muy delgada entre dónde respetamos o dónde violamos los derechos de los demás. ¿Sí? ¿Quién iba a dar un aporte? Yo, primero que todo, buenas tardes. Buenas tardes. Y pues, en ese campo yo hacía una reflexión más que me apasiona bastante, y era que Karl Popper tiene una tesis que es la paradoja de la tolerancia, y que nos dice que la tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia. Tenemos, por tanto, que reclamar en nombre de la tolerancia el derecho a no tolerar la intolerancia. Es una contradicción, esa es la paradoja real, y que se enmarca en el derecho a la libre expresión. Y entonces creo que el problema no es tanto la libre expresión, sino que es aceptar a que se nos critique lo que pensamos y poder aceptar el debate, la discusión. Qué pena que estoy aquí en clima caliente y están vendiendo helados con un sonido impresionante. Bueno, qué aporte tan interesante, César. Es el gran reto que tenemos, verdaderamente, entender qué debemos tolerar y qué no debemos tolerar. En el caso nuestro, en realidad, no tenemos la potestad para influenciar como quisiéramos en otros, pero sí podemos marcar una forma de pensar y una forma de obrar que sea muy coherente. De allí que las normas debemos conocerlas. Son muchos los casos de intolerancia y que es por simple hecho de no conocer las normas que en realidad se nos vulneran muchos derechos. Venimos aquí en el segundo ejemplo del deber, ¿sí? Ceder la silla a una mujer embarazada, ¿sí? En realidad no hay cárcel o no hay como tal un escarnio legal por no dar la silla a una mujer embarazada. Pero sí, dentro de los valores y la ética, un proceder básico sería tener esa mínima acción, ¿sí? De tener esa empatía de decir, bueno, esta mujer en realidad, por su estado, sus pies le duelen, debería cederle la silla.
esta situación es simple, pero en realidad muchos de nosotros nos encontramos a diario y a nivel empresarial sí que nos vamos a encontrar con situaciones similares, donde en realidad no hay algo escrito, pero sí existe un valor o un principio que debemos cumplir. ¿Qué deseamos? Que ustedes como aprendices SENA empiecen en su entorno, tanto entorno productivo como de formación, a desarrollar un fuerte, tener ese deseo. Hay una evidencia que viene más adelante, en el futuro, recuerden que hasta ahora estamos empezando el proceso, que tiene que ver sobre esa solución de conflictos. Cuando pensamos en los conflictos, la mayoría de conflictos se dan por deberes o derechos no cumplidos o no respetados. Venimos a este tercer ejemplo. Un ejemplo de derecho-deber, el derecho y el deber de votar. ¿Alguien me quisiera dar un aporte con respecto a este punto? ¿Pueden repetir, por favor, instructores, que no le escuché bien? Este tercer ejemplo que estoy colocando, está ahí en el material, es el derecho y el deber de votar, ¿sí? De elegir a nuestros dirigentes. Pero en estos tiempos, donde en realidad es difícil elegir al mejor, la mayoría de personas tienen en la mente ese pensamiento. Yo no estoy eligiendo al mejor para mi nación o para mi ciudad, sino que estoy eligiendo al menos peor. Entonces yo quiero que alguien me opine sobre este punto, ese derecho y ese deber de votar. Cómo en medio de nuestra sociedad, con tantas situaciones, cómo aplicamos este punto nosotros. Pues yo pienso, perdón, instructor, yo pienso que ese derecho, ese tal derecho y deber, ese no existe, porque desafortunadamente estamos en un país demasiado corrupto. No hay que ser muy estudioso para darse cuenta de semejante cosa. Aquí uno va a votar, pues lo digo yo, como opinión personal, yo solo voy a votar por el certificado, porque eso le da algunas ayudas, pero uno sabe que el voto de uno no sirve para nada, porque ya eso es un tema bastante extenso, pues, porque eso ya es maquinaria, ya eso es algo que está arraigado con la corrupción. Entonces, realmente aquí en Colombia el voto no sirve, porque usted vota por una persona, sí, claro, sí, él es tal y él es tal, pero ya hay otra persona que tiene compradas muchas cosas. Entonces, yo pienso que el voto, el derecho al voto, pues el voto no existe como tal. Es algo como que hacemos ya mecánico, que porque nos inculcaron de que teníamos que votar y todo eso, pero yo pienso que el voto como tal no existe, es algo como una ilusión. Es una opinión Bueno, muy, buenas muy tardes, respetable. Sí, instructor. señor. ¿Tiene la palabra Claudia? Gracias, gracias. No, qué pena, profe. Yo me conecto de esa cuenta, pero en realidad soy Hernán Darío Vargas. Bueno, Hernán, tiene la palabra, Hernán. Bueno, bueno, profe, pues tal vez para no entrar en debate con el compañero y ya enfocarnos en el tema en el cual estamos hablando, yo creo que eso es algo que debemos hacer pues por el deber de todos, ¿verdad? Porque pues existe algo que si nosotros no elegimos, pues otros eligen por nosotros. Y ese derecho, pues, estaría, eh, no sé, vulnerado tal vez. Pero en sí es un deber que tenemos pues, con la nación y con todos, dar nuestro voto para que sea tenido en cuenta. Y ese es un derecho porque pues nadie no lo puede vulnerar ni lo puede. Eso pienso, creo. Bueno, ahí le aclaro un punto. Según la Constitución, cada colombiano mayor de edad debe votar.
Y cuando las personas no votan, por todos los argumentos, ahí están incumpliendo un deber que tienen, ¿sí? Allí entra en juego el deber que tienen los que elegimos de legislar y trabajar por el pueblo y para el pueblo. Ya esto sería otro tema de qué ellos hacen o no hacen. El caso mío, cuando he votado, no sé, he votado 10 veces más o menos, tengo 41 años, pero lo que más me gusta de la democracia como tal y de mi derecho a votar y de mi deber, es que cuando no gana la persona por la que yo voto, sino que gana otra persona por la que yo no voté, tengo todo el derecho de estar incómodo y dije, mire, yo no voté por ese. Pero cuando el que ganó incluso legisló mal y administró mal, en mi derecho está, yo uso, por lo menos las redes sociales, digo, bueno, nosotros lo elegimos para que hiciera otra cosa. Pero es que mucha gente, es lo triste, que en nuestra sociedad la mayoría de gobernantes quedan elegidos ni siquiera por el 50% de los posibles votantes, sino por un grupito muy pequeño, que es la mayoría del grupo, un momento, disculpe. Es un grupo pequeño que no son la mayoría representativa, digámoslo así, no representa el sentir ni el deseo de la sociedad. Les recuerdo que este punto es para generar un poquito de los tres que hablan de nuestros derechos, de nuestros deberes, que nos tienen que mover la mente y decir, bueno, ¿por qué ejerzo o por qué no lo ejerzo? ¿Hasta dónde llegan mis derechos? César, ¿quieres decir algo? A ver, pues es que para muchos politólogos, sociólogos, filósofos, el voto es, si no el mayor, uno de los más grandes derechos de expresión. ¿Por qué? Porque me permite a mí expresarme. Lo que pasa es que la democracia es el peor de los mejores sistemas democráticos, o sea, participativos, y la democracia como tal en Colombia es, digamos que un poquito mediocre, pero bueno, eso es otro tema. Pero es que nuestro deber es ser seres políticos, es decir, es interesarnos por la política, es entender que cada acción acción en conjunto o acción que hagamos como sociedad es política. Entonces, si entendemos eso, si entendemos que tenemos esa responsabilidad política, ese deber político, pues podemos ejercer de manera correcta nuestro derecho. Siempre que le echemos la culpa a otros, que digamos que la política eso no sirve para nada, o que son los mismos corruptos de siempre, pues nos estamos desentendiendo de ese deber, y pues somos culpables directos. No podemos echarle la culpa a los corruptos sin ser culpables nosotros mismos. Eh, no escucho. ¿Alguien me dice qué pasó? No, el instructor nos dijo que esperáramos un momento. De pronto es No, que tiene ruido allá, de pronto alguien vendiendo helados o vendiendo aguacates, de pronto. Gracias, Pablo. Gracias. Discúlpeme, es que preciso se hizo un mariachi de esos que están en las calles enfrente de mi casa. Discúlpeme. Y bueno, ellos también tienen derecho, pero nosotros también tenemos derecho a hacer nuestra clase sin problemas. Discúlpeme un momento. Bueno, continuamos, César. Excelente aporte. Si nosotros no nos interesamos y si no velamos por ser participantes de nuestra democracia, en realidad
otras personas van a elegir por nosotros. Yo creo que cada día, incluso los mecanismos que existen como urna de cristal, la labor con las redes sociales, cada vez es más posible tener más acceso y que nuestra voz se escuche más. Entonces, este ejemplo de deber y derecho, yo creería que tendría que ser algo muy importante para todos nosotros. Muy importante. Este tema, en realidad, me gusta muchísimo. Entender los derechos humanos, siempre colocándonos en los zapatos de los demás, siempre. Pero también haciendo un poquitico lo que dijo el compañero César, interiorizando la idea y no ir como tal al pie de la letra al derecho, sino entender, bueno, las personas también tienen sus necesidades, tienen sus luchas, y nosotros podemos, en realidad, aportar. Entonces, el tema me parece que se presta para muchas cosas interesantes. El material de formación está muy bien diseñado. Solamente a los que tienen algunas dudas, les recuerdo que, como tal, tenemos nosotros el cuerpo, ya les comparto, disculpen por acá un momentico. Tenemos como tal, en cada evidencia, tenemos ese instrumento de evaluación, donde el instructor no les califica a ustedes de una forma arbitraria, sino que ustedes obviamente tienen derecho a saber, bueno, de dónde sale su calificación, de dónde se obtiene la calificación. Entonces, para que ustedes aprueben en realidad su foro, pues tienen que dar su comentario, al caso de los vecinos, tienen que elaborar la reflexión, ¿sí? Tienen que participar con sus compañeros, tienen que elaborar la retroalimentación, ¿sí? La idea, ¿cuál es? Que ustedes desarrollen este tema, porque el grueso de estudiantes, de aprendices que tengo en la ficha, muy poquiticos aún han participado. La idea es que ustedes participen con toda la conciencia, entendiendo que en realidad el tiempo es corto. Este tema es un tema que ustedes pueden desarrollar sin ningún problema, muy fácil, muy rápido, y se preparan para las otras actividades tanto de bilingüismo como del área técnica. Quiero preguntar, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a su participación en este foro temático? Sí, yo tengo una duda. Lo que pasa es que, bueno, ahorita estaba mirando con respecto a las participaciones y eso, y sé que yo la subí, pero no sé por qué no la veo. Entonces, no sé si puedes mirar desde tu usuario, profe, a ver si ahí aparezco. Yo te verifico, pero entonces en este momento, como te recuerdo que hay aprendices de dos fichas diferentes, entonces para no perder aquí el tiempo y dejarlos a ellos ahí en la expectativa, si tú ya participaste, lo más probable es que tiene que aparecer allí. Tienes que desplegar en los comentarios y verificar a qué compañeros ha realizado los comentarios. De acuerdo a ello, si lo hiciste como mínimo a 2, ya te coloqué 80. Si lo hicieron a 3 compañeros, entonces la calificación es de 100 puntos, ¿vale? Entonces yo, sin embargo, ahorita ya tomé nota de tu nombre y ya lo que hago es verificar qué sucedió con tu calificación, si ya participaste y diste tus aportes, ¿vale? Vale, profe, gracias. Listo, Paola. Entonces, ya verifico qué es lo que sucede. ¿Listo? Entonces, ya tomé nota de Paola y de Tatiana para verificar en este momento. Apenas terminé la sesión, verifico a ver qué sucedió con ustedes las dos. Vale, profe, Tania. Tania, perdón, Tania. Tania Valentina. Listo. Listo. Ya lo verifico entonces. Entonces, mis queridos aprendices, ¿qué
qué rico tener este espacio para interactuar. Discúlpenme que preciso se juntó todo, muchísima bulla afuera. Lo normal, me gusta hacer las sesiones después de las 7 de la noche. Si ustedes me autorizan, las hacemos después de las 7 de la noche. Preciso a esta hora hay mucho ruido afuera, por más que intento bloquear todas las entradas de sonido, sigue el ruido y me incomodo mucho con ustedes porque quiero que ser asertivos, que la sesión transmita lo que debe transmitir. Entonces, haciendo un recuento de lo que hemos hecho, de lo que hemos hablado hoy, hemos hablado un poquito, no todo el ideal, pero hemos hablado un poco de lo que es el instrumento de evaluación y de lo que es la temática sobre... listo, Alexander. Entonces, la idea es hacerlo por las noches. Yo seguiré haciendo todas mis sesiones por la noche para que primero se desarrolle muy bien ya después de haber trabajado, después de estar un poquito a las 7. Bueno, sí, vamos a intentar a las 7 de la noche. Entonces, la próxima sesión que tengamos, abrimos evidencia hasta dentro de un mes y medio, tenemos nuevamente una evidencia. Y el mes entrante, nuevamente voy a tener otra sesión con ustedes. La idea es que podamos debatir sobre los deberes y los derechos, pero enfocados en el aprendiz y enfocados más que todo en lo de la distribución de mercancías, que es el tema que más nos toca en este tecnólogo. ¿Están de acuerdo con esto? Sí, Sí, señor. Listo. Sí, señor. Entonces, mis estimados aprendices, les pido disculpas por tantos incidentes que tuvimos hoy, pero estoy seguro que no se va a volver a repetir. ¿De acuerdo? Entonces, les recuerdo como tal que tenemos nuestros 4 botones claves para funcionar en el curso de una forma excelente. El primero son los anuncios. Puntualmente, cada semana se publican como mínimo 3 anuncios. 3 anuncios que son muy importantes. La profesora Diana, ella publica desde el área técnica los anuncios muy relevantes. En este momento está la evaluación de los instructores, que ustedes evalúen si sí se les atiende adecuadamente, si se les atiende de forma respetuosa, si el tema sí se está cumpliendo con el cronograma como tal, si ustedes sienten que en realidad están siendo bien acompañados o no, que ustedes hagan, por favor, la calificación a sus instructores. Entonces, ¿dónde acceden a esta posibilidad? En los anuncios. Hay un anuncio publicado con esto. El caso de esta plataforma, todo está focalizado a través de contenido del curso. A través de contenido del curso se acceden a las grabaciones de las sesiones en línea, se accede a los contenidos y se accede con toda la seguridad tanto a la actividad como al enlace para enviar la actividad. En nuestro caso, estamos accediendo al foro que está aún en curso, que está aún disponible, a través de foros. Simplemente hace clic y ahí ya accede a foros. Y el tema de las sesiones en línea, recuerden que este botón de sesiones en línea no sirve, de tal forma que es necesario acceder tanto a grabaciones como enlaces de sesión a través de contenido de curso o a través de los anuncios. Y finalmente, verificar en sus calificaciones, allí es donde usted verifica en realidad si se ha calificado su RAP o no. ¿Qué quiero invitarles? Este botón llamado portafolio de evidencias también les ayuda mucho a entender y visualizar si ya se han calificado o no sus aportes. Entonces, por favor, tengan siempre presente que en la medida que va pasando o va avanzando el proceso, va cambiando esa importancia y esa relevancia de estos botones del menú. Entonces, yo creo que hasta aquí dejamos nuestra sesión de hoy. Siempre es un gusto. ¿Sí? Es que yo tengo el mismo problema de Paola. Sí, César. Que, bueno, Paola Clavijo en el chat dice que ella hizo su aporte, hizo las 3 intervenciones a los compañeros y no aparece nada en la ficha de calificaciones. Listo, ya lo verifico. Yo, el caso tuyo, César, hiciste unos aportes muy buenos. Voy a verificar qué sucedió, porque no ha sido calificado el RAP, ¿vale? Sí, es que también me pasa eso con otra actividad, entonces
se me hizo raro hasta hoy. Entré a Listo. revisar, la verdad. Listo, entonces, Si me colabora con eso, por favor. con mucho gusto. Entonces, siempre verifiquen en el portafolio de evidencias. Ustedes verifican lo que han enviado y en la parte inferior aparece la calificación. Si ya está calificado ahí, entonces ha habido un fallo. Recuerde que la plataforma la semana pasada y esta semana ha tenido algunos fallos. Calificaciones que subimos los instructores no aparecen ya calificadas y nosotros estamos convencidos que ya lo hicimos. Yo estoy convencido que yo le califiqué tanto a César como a Tania, yo estoy convencido que les califiqué, pero puede ser por el fallo que no aparece allí, pero ya ahorita me pongo y les verifico que esté calificado. Entonces, lo más seguro es que ustedes entren o ingresen allí a portafolio de evidencias y de acuerdo a eso, entonces después pueden verificar. Listo, entonces quiere decir, pero no el foro. Listo, entonces quiere decir que no sincronizó la calificación que hicimos. Terminando la sesión, me pongo a verificar qué pasó con sus calificaciones. Es mi compromiso. Entonces, mis queridos aprendices, gracias por su participación. ¿Sí, César? O sea, eso, digamos, eso me está pasando en otra actividad. ¿Eso tiene algún problema real? O digamos que si ya aparece la calificación en el portafolio, no importa. No, no hay ningún problema. O sea, el problema, digámoslo, es cuando, o sea, no se ha sincronizado la calificación, pero como ahí aparece la fecha de cuando usted hizo su aporte y aparece la fecha de cuando el instructor le revisó y le calificó, solamente es cuestión de colocar nuevamente la calificación allí donde por el fallo del sistema no está. Pero para ustedes no hay ningún problema. Ustedes cumplan con las fechas que el registro dice cuándo ustedes subieron la evidencia y cuándo ustedes fueron calificados. ¿De acuerdo? Gracias. Nosotros... Quiero poner como una opinión. Sí, Pablo, claro que sí. Que si no estoy mal, creo que en los cronogramas están los RAP. El problema es que en la parte de las calificaciones, los RAP creo que están en desorden. Entonces, de pronto sea por eso que no les aparece ahí en el centro de calificaciones. Toca mirar ahí en las guías cuál es el RAP que están calificando y ese buscarlo allá, porque a mí me pasó con las primeras evidencias. Yo no las encontraba y me puse a mirar ahí en el programa los RAP y ahí fue donde los encontré. A veces aparece eso en desorden y la plataforma es un poquito lenta. De pronto sea por eso que a ellos no les aparece la calificación. Es muy buen aporte, Pablo. Yo les explico. El RAP, resultado de aprendizaje, hablo de la plataforma anterior, era muy ordenadito, aparecía en una forma de columna y era muy fácil de visualizar qué se había calificado y qué no. Pero en este centro de calificaciones de territorio es horizontal y allí de verdad que hay un poquito de confusión. Pero sí, nosotros tuvimos un problema, ya nuestro centro de formación colocó una denuncia ante el administrador de la plataforma en Estados Unidos porque la mayoría de instructores, nosotros debemos como obligación tomarle un pantallazo cada vez que les calificamos, porque han aparecido muchísimas sin calificar y si está sin calificar a nosotros dan una nota negativa, porque hay un plazo para los foros de 1 día y para las evidencias de 3 días. Y si no nos aparece la calificación, a nosotros nos hacen una mala calificación y al centro una mala calificación. Entonces, no, han aparecido sin calificación cosas que nosotros le dedicamos mucho tiempo a hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que tomarle pantallazo, una captura de pantalla para comprobar que sí lo hicimos. Entonces, voy a verificar los 3 casos y si no apareciera la nota, entonces lo escalo a mis superiores porque ustedes lo hicieron y ustedes quieren ver su calificación ahí, es lo más justo y lo más correcto. ¿Vale? Mis estimados aprendices, muchas gracias por su participación. Listo, profe, muchísimas gracias a usted. Listo, estamos atentos. Ahí en el foro de dudas e inquietudes del área, cualquier cosa, con mucho gusto, en menos de 24 horas, ahí está la respuesta. ¿Vale? Una feliz tarde para todos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, hasta Gracias, luego. hasta luego, que estén bien. Muchísimas gracias, instructor. Feliz fin de semana. Con mucho gusto, gracias.